Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa, el mejor regalo. Tus ojos, el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos nuevamente en el programa ¿Por qué enfermamos? Les recuerdo a los oyentes que pueden llamar al 251-3010, 251-3010. Este programa tendrá repetición a las 9 de la noche y lo colgaremos en YouTube a partir de la semana entrante. En nuestro canal ¿Por qué enfermamos? Dice Emanciparte, buscan en YouTube Emanciparte, no emanciparse, sino emanciparte, y buscan canal ¿Por qué enfermamos? Y ahí aparecen todos o la mayoría de nuestros programas. Queremos tratar hoy un tema especial. Andrés, muy buenos días para todos los oyentes. Yo comienzo al revés, pero bueno. Tengo un programa especial para ustedes hoy y es que hemos propuesto como la cantidad de factores problemáticos de nuestra existencia y hoy les traigo soluciones. Estamos en 13 de diciembre, dicen que diciembre es el mes de la Navidad o el día de la Navidad, el mes día. Es muy llamativo porque por ahí salió un chiste, es que ayer fue 30 de noviembre, hoy es diciembre, o sea, diciembre va desde el 1 al 31 y es como si fuera un mismo día. El 13 es número mágico, en la mitología y en la numerología es un número mágico, y es que el 13 es para la cultura tolteca la mitad de nuestra existencia. 26 días demora el Sol para dar la vuelta sobre sí mismo, sobre su propio eje, de tal manera que nos da una cara de 13 días y otra cara de otros 13 días, son 26 días. Entonces, desde ahí los toltecas pues tienen una concepción numerológica que tiene su efecto en cuanto a los ciclos, ¿cierto? Y para uno hacer magia, el número 13 es fabuloso. La mitología europea sobre todo lo convirtió el número 13 en algo negativo. Pero digamos que el 13 es el día de nuestra suerte, martes 13. Y justo porque venimos a hablar hoy de cómo es el mundo que queremos crear. ¿Cuál es el mundo que queremos para nosotros? Nosotros hemos dicho en estos programas que hay un mundo en el cual parece que nos hiciéramos víctimas. Y entonces es la hora de despertar a lo que es la concepción real de lo que podemos hacer como creadores de realidad. Les traje un artículo para comenzar de Alberto Villoldo. Alberto Villoldo es un chamán
cubano, trabaja en San Francisco, California, y bueno, ha trabajado o creó una organización donde difunde estos planteamientos del chamanismo y el juego de las energías. La escuela que él fundó se llama Los Cuatro Caminos. Entonces, es gracias a la experiencia que él tiene con el chamanismo latinoamericano, especialmente en el Amazonas y en Perú, que recoge pues toda una serie de planteamientos que luego vierte en sus libros de variada, bueno, ya ustedes lo buscarían pues en sus títulos específicos. Entonces dice así: los chamanes al soñar crean el mundo. Los guardianes de la tierra creen que el mundo es real, pero solo porque lo está soñando. Pero soñar el mundo requiere un acto de valentía. Cuando nos falta coraje, tenemos que conformarnos con el mundo que está siendo soñado por nuestra cultura o nuestros genes. Sentimos que tenemos que conformarnos con la pesadilla. Para soñar con valentía, debes estar dispuesto a usar tu corazón. De lo contrario, tu sueño se atascará en el nivel de las emociones, en el pensar excesivo, en la planificación constante y la preocupación. Entonces tu sueño se convertirá en una pesadilla o en una simple ensoñación despierta, atrapándote o llevándote a la deriva, mientras que te preguntas, ¿qué pasó? Recuerdo uno de mis primeros viajes al Amazonas. Yo era entonces un joven antropólogo investigando las prácticas de sanación de los chamanes de la selva. Había decidido ser yo mismo de enero, sanador o chamán, De niño había huido de mi país de nacimiento, Cuba, a causa de una revolución comunista. Yo había visto sangre derramada en las calles y me había sentido aterrorizado por los disparos en las noches. Desde entonces yo había sufrido pesadillas en las que hombres armados entraban por la fuerza a mi casa y se llevaban a mis seres queridos. Yo estaba ya casi en mis 30 años y no había podido establecer una relación duradera por temor a perder a la persona o personas que amaba. Al igual que en mi pesadilla durante la ceremonia de sanación, el chamán explicó que como todo el mundo puede tener lo que quiero, o mejor, como todo el mundo puedo tener lo que quiere, o puede tener las razones por las que no puedo. Dice el chamán en comillas, estar demasiado enamorado de tu historia. Miren esta clave, me dijo el anciano y continuó, hasta que no te atrevas a soñar un sueño diferente, todo lo que tendrás será tu pesadilla. Cierra comillas. Esa noche él me mostró cómo podía crear una historia diferente para mí, en la que había sido templado por la adversidad y en el que mis experiencias me habían enseñado a tener compasión por otros que estaban sufriendo. El primer paso para soñar un nuevo sueño es crear una nueva historia en la que no estás en el papel de la víctima, explicó. Entonces él me ayudó a darme cuenta que no solo estaba soñando mi vida, sino que también estaba soñando la vida de todos el cosmos, tal y como el cosmos me estaba soñando a mí. Aunque tu mente se resista, el hecho es que tienes una elección entre tener la vida que deseas y tener las razones para no tener esa vida. Puedes tener alegría y paz, o puedes tener una gran bolsa negra llena de todos los dolorosos incidentes y accidentes que te ocurrieron en tu infancia y en la última relación. Puedes poseer tus heridas o puedes tener tu gloria. Puedes vivir la vida como una víctima agobiado por los traumas de tu pasado, o puedes vivir la vida de un héroe, pero no puedes tener ambas cosas.
Si te quieres sentir empoderado, es necesario que tomes una decisión consciente de soñar un sueño sagrado o practicar el coraje. El sueño del coraje ocurre en un estado de percepción, el que todos los guardianes de la tierra llaman a reflexión como el nivel del colibrí. El colibrí es el arquetipo del viajero heroico, cuyo propósito es volar hacia la madurez espiritual. Bueno, y ahí continúa la lectura, pero quiero centrarme justamente en lo que proponemos, ¿cierto? Lo que tenemos al alcance en el tiempo actual es justamente la lluvia o la llegada de una cantidad de informaciones que nos permite pensarnos a nosotros mismos y pensar la realidad en la cual habitamos. Ya no tenemos que ser víctimas de la realidad, obviamente tampoco verdugos, pero oígase bien, cuando somos víctimas siempre seremos verdugos, al menos de nosotros mismos, porque somos los principales aliados de nuestro verdugo, de nuestro opresor. Cuando creemos que somos muy amigos de nosotros mismos y defendemos al opresor, es porque estamos, dijéramos, inoculados del veneno del opresor o de quien nos tiraniza, nos convierte en víctimas. Entonces, la dupla de la realidad binaria o la realidad de la polaridad es una realidad bastante difícil de aceptar, puesto que desde este punto de vista, se trata de modificar nuestra propia realidad siendo protagonistas de la existencia. ¿Cómo modificamos nuestra propia realidad? Ni víctima ni verdugo. Creo mi propio sueño. Hemos dicho en estos programas que somos co-creadores de la realidad. En una realidad binaria, de polaridades, entonces sería arriba, abajo, verdugo, víctima, agresor, agredido. Toda esa serie de conjugaciones siempre estarán en juego en esa concepción de la realidad que nos polariza la vida. Pero salirnos de ahí es integrar. Por ejemplo, la víctima integra al verdugo. ¿Cómo lo integra? Reconociéndose verdugo. El verdugo, ¿cómo integra a la víctima? Reconociéndose como víctima. Es porque ya fue víctima alguna vez el verdugo, que ahora se siente con derecho a agredir y a lastimar a los otros. Y es porque está en reivindicación de un poder que creía haber perdido cuando fue abusado o fue vilipendiado, que entonces ahora cree que la naturaleza es esa, o te cascan o cascas, es decir, pegas o te pegan. Y en ese sentido entonces se cierra el círculo y quedamos orbitando ahí alrededor de una realidad que decimos joda, pero vamos a seguir repitiendo pues y por cuántas generaciones y hasta cuál infinito. No. Con una ventaja, y es que me reconozco como víctima cuando soy verdugo, me reconozco como verdugo cuando soy víctima, óigase bien, al menos por aquello de las frecuencias, ¿cierto? Voy a explicar un poco esto para continuar. Si yo estoy en la condición de verdugo, entonces, por un lado, me hago víctima de los otros, o ya me he sentido víctima de alguna manera, y convoco personas que se hacen víctimas y que quieren que yo les vapulee.
Y esto tiene una cuestión que se afinca en la realidad de la sexualidad. Resulta que la fuerza creadora más potente es el amor, y el amor se manifiesta en nosotros a través de la sexualidad. Es gracias a la sexualidad que integramos los otros tres elementos, que serían el pensamiento, la espiritualidad y el polo a tierra, o la parte terrena, ¿cierto? Entonces dijéramos que hay 4 elementos que nos constituyen: tierra, agua, fuego y agua. El agua dijéramos que sería como el campo de las emociones. El aire es el campo de las ideas. La tierra, pues ya sabemos que sería el campo de lo gravitacional, sería el campo de aquello que nos ubica y que tiende a repetirse por generaciones, ¿cierto? Es algo es una fuerza que nos gravita, por decirlo así. Y la sexualidad, que es la organizadora de esas 3 partes, que sería en este sentido el correspondiente al fuego. Nuestra sexualidad es el fuego hecho organizador, o como factor organizador de nuestra existencia y nuestra realización. A través de la sexualidad, las emociones pasan por la sexualidad, las ideas pasan por la sexualidad, y la condición de lo terreno también pasa por la sexualidad, o la condición del cuerpo. Pues tenemos que decir que la casa corpórea equivale a la casa, simbolígenamente, a la casa que habitamos, pero también simbólicamente representa a la tierra. Es la casa, dijéramos, donde se desarrolla la vida, al menos en esta parte del universo conocido. Entonces, si la tierra es nuestra casa, la casa donde habitamos es la casa de nuestro cuerpo, la casa de nuestro espíritu es nuestro cuerpo, ¿no? Ahí hay una correspondencia. Entonces, lo que pasa con el cuerpo ha pasado o por la sexualidad, o por las ideas, o por las emociones. Es decir, algo hay de nuestra sexualidad que no aceptamos, algo hay de nuestras emociones que nos está problematizando la vida, o algo hay de las ideas que nos resultan exigentes, demasiado normativas, etcétera. Entonces, la idea es en ese cuadrante generar un equilibrio. ¿Cómo se genera el equilibrio? Si el cuerpo está enfermo, es porque hay emociones de por medio. Esas emociones están organizando, las emociones están organizando fundamentalmente la sexualidad y las ideas, igualmente que determinan el cuerpo. Entonces, la medicina, ¿qué es lo que hace? La medicina clásica, convencional, o la medicina académica, lo que hace es intervenir el cuerpo, y se olvida de la sexualidad, se olvida de las emociones y se olvida de las ideas que acompañan la enfermedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de estos programas? Que nos integremos la tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿cierto? ¿Cómo integrar esos 4 elementos que ya decíamos? Entonces, el agua, reitero, el agua son
las emociones, el agua guarda la información en nuestro cuerpo y guarda la información en la tierra. O sea, a través del agua podemos reconstruir, dijéramos, el sinnúmero de conflagraciones que han atravesado o por las cuales ha atravesado la tierra a través de los eones, es decir, los millones de años. El fuego, pues, que es la parte masculina, obviamente el fuego está representado en el sol, pero también está representado en el calorcito que nos llega del otro, el calorcito que nos calienta el hogar o con que cocinamos los alimentos, ¿cierto? Es muy diferente un alimento cocinado que un alimento crudo, ¿cierto? Sabe completamente diferente y más con las combinaciones que sabemos darle. Entonces ahí está la sexualidad como campo creador. Hay un equivalente muy bonito entre el comer y lo llamamos así, popularmente lo llamamos así, el comernos al otro, sexualmente hablando, y el comer como ingerir los alimentos, ¿cierto? Ahí hay una reciprocidad, una conjugación, y es que el principio creador del alimento está en el fuego. El fuego del sol llega y madura los vegetales, alimenta la clorofila, etc. Y da origen pues como al campo básico de los nutrientes. Y luego esos alimentos los pasamos por el fuego para intentar hacerlos más digestivos o darles diferentes combinaciones, lograr que suelten sus mejores jugos, etc. Está el elemento de la tierra. Ya decíamos que el elemento de la tierra está representado en el cuerpo y el cuerpo tiene todos los componentes, todos los factores que nutren la vida en nuestro cuerpo. En esa función metabólica y anabólica, es decir, de transformación y asimilación de los alimentos, y el anabolismo, que tiene que ver con la expulsión de los detritus y los sobrantes, dijéramoslo así, que ya no necesitamos en el cuerpo. Eso y tenemos la otra parte, que es la parte de las ideas, o la parte del aire. Dijéramos que las ideas, y ya lo proponíamos anteriormente, las ideas son el campo de lo sutil. Entonces, si el aire es sutil, tendríamos entonces que las ideas corresponden a esa sutilidad. Entonces, tenemos lo denso, que sería el cuerpo, las emociones que traducen las manifestaciones del cuerpo, y también la parte del fuego, dijéramos, la sexualidad, que sería como lo denso. Y tendríamos lo sutil, que sería las ideas que manejamos con relación al cuerpo, con relación a nuestra vivencia o experiencia corporal. También la información que recogemos y aplicamos para conservar, mantener la salud, o también para enfermarnos, ¿cierto? Yo tengo la idea de que me voy a enfermar y termino enfermándome. Tengo la idea de que están llegando pestes y desatándose epidemias en el planeta. Entonces yo puedo candidatizarme desde ahí, desde un pensamiento que mediante el miedo a la enfermedad lo que hago es cultivar la enfermedad o el malestar. Entonces, volviendo al asunto del sueño, ¿qué es lo que queremos crear si las ideas
son el campo de lo sutil y el aire su correspondiente, en el sentido de los 4 elementos que nos constituyen, cómo bajo a la realidad las ideas que manejo en la mente, ¿cierto? Este programa difunde ideas y ayuda a la creación de un sueño nuevo, que es el sueño de una humanidad saludable, donde cada uno nos hacemos responsables de nuestro bienestar. No porque tengamos que estar bien las 24 horas del día y los 80, 90, 100, 120 años de vida, pero entendiendo de que la enfermedad es siempre una oportunidad para entender algo que todavía no asimilamos de nosotros mismos, para poder integrar ese cuadrante de aire, tierra, fuego, agua, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales elegimos estar aquí es justamente como posibilidad de entender cómo funciona la sexualidad, cómo funcionan las emociones, cómo funciona uno en la vivencia corporal y cómo eso se traduce en ideas, pensamientos, fantasías, imaginaciones, y cómo se puede sutilizar aquello, ¿cierto? Sutilizar es pasar de lo denso a lo sutil. Sutilizar es utilizar la criba del entendimiento, la criba de la comprensión, para entonces hacer la transmutación alquimista o alquímica, ¿cierto? Los alquimistas soñaron con convertir cualquier metal en oro, pero eso podemos hacerlo desde el punto de vista metafórico y desde el punto de vista real. Desde el punto de vista metafórico es que transformamos en oro nuestras emociones cuando las comprendemos. Transformamos nuestra sexualidad en oro cuando entendemos cómo es que funciona y no nos dejamos, pues no estamos a la deriva en búsqueda de la descarga permanente. Aprendemos de cómo funciona el cuerpo cuando trabajando esas emociones, trabajando esa sexualidad, trabajando las ideas que atraviesan el cuerpo, vamos haciendo que cada célula se haga consciente. Bueno, porque es de aclarar que uno de los últimos descubrimientos de la investigación médica es que las células, óigase bien, no es el cerebro el que domina y el que controla las células, sino que las células envían información a un sistema central y esas células toman decisiones por cuenta propia. Imagínense que la célula tiene un cerebro. ¡Qué maravilla! Las células con cerebro. Creímos inicialmente que el cerebro de la célula estaba en el núcleo celular y que definitivamente estaban organizadas en torno al ADN, que obviamente puede estar regido por las enzimas y el ARN o el ácido desoxirribonucleico. Pero resulta de que el cerebro de la célula está en la capa externa, es decir, aquello que hace de límite entre el afuera y el adentro. Entonces, el cerebro o la membrana celular es lo que tiene la capacidad de traer, recibir información, dejar entrar elementos al interior de la célula, los nutrientes. Ustedes saben que la boca de la célula es justamente la membrana celular. Entonces, la membrana celular es cerebro, boca y ano a la vez. Por allí salen los detritos de la célula.
o sea, por la membrana. Por allí entran los nutrientes al interior de la célula, pero gracias a esa membrana bastante sensible, entonces hay una homeostasis. ¿Qué es una homeostasis? Un equilibrio. La célula, a través de la membrana celular, detecta las variaciones climáticas, detecta la información que le viene del mundo exterior, detecta la información, obviamente, que le estamos inoculando a través de nuestro pensamiento. Es decir, cuando pensamos, ese pensamiento llega a cada una de las células y las células se van a comportar allí de acuerdo a la forma de cómo pensamos. Entonces imagínense ustedes cómo piensa una célula cancerígena. Una célula cancerígena, dijéramos, ha renunciado y se rebela contra lo que piensa el sistema celular general del organismo. ¿Por qué se rebela? Porque está representando y cumpliendo una misión. ¿Cuál misión? Haciéndonos entender de que hay algo en nosotros que todavía le inocula una información enfermiza. ¿Cómo les parece? Nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, imaginamos, deseamos, soñamos, le estamos inoculando a las células y al cuerpo toda una serie de pensamientos, toda una serie de ideas que el cuerpo asimila de manera, llamémoslo enfermiza, o de manera positiva cuando nuestro cuerpo funciona en silencio y no nos pone problema por nada. Entonces, la célula cancerígena, dijéramos que es como el rebelde social que no quiere continuar en su trabajo y termina por enfermar todo a su alrededor. Hagamos de cuenta que esa célula que se rebela es como un líder de una colectividad que convoca, por ejemplo, otras fuerzas, al menos las más jóvenes, las células que están más jóvenes las convoca para que le ayuden en la pelea contra el fulano, el sujeto ese que no quiere entender que algo pasa con su sexualidad, que algo pasa con sus ideas, que algo pasa con sus emociones. Bueno, más o menos yo creo que queda comprensible el asunto y allí veríamos entonces de que si cada célula envía información y recibe información, entonces la pregunta es, ¿quién es el piloto? ¿Es usted, Juan, Pablo, Beatriz, Nereida, Diana, Ninfa? ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que pilotea ese avión o ese vehículo? ¿Lo pilotean las células o lo pilotea usted? Entonces el llamado justamente de la enfermedad, del accidente, de las relaciones que no funcionan, es justamente allí. Nos están mostrando un enredo que tenemos por solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, hemos dicho aquí varias veces, primero hay que revisar qué es lo que pasa en nuestro interior. Yo quería saltar, porque ya hemos tratado este tema varias veces y quería saltar a otro aspecto, y es el sueño que soñamos. La diferencia entre el héroe y la persona común y corriente está en la valentía. Los dos tienen miedo, pero el uno se avienta a enfrentar una realidad por adversa que sea y el otro se queda patinando en el miedo y se siente derrotado. Entonces el héroe desafía su destino
óigase bien, desafía su destino, desafía a los pretendidos dioses, desafía al sistema para construir un universo propio. Y digo universo propio porque finalmente imagínense ustedes 50 millones de células, algunos dicen billones, creo que son billones de células que constituyen nuestro organismo. 50 billones de células y nosotros estamos al comando de ellas. ¿Quiénes somos nosotros? La vida, los seres conscientes que tenemos una idea y estamos buscando la manera de mejorar sobre las condiciones que nos ha deparado la vida, ¿cierto? O las condiciones que hemos construido también, porque tampoco es que seamos sujetos pasivos. Cada experiencia se presenta en nuestra vida como un pedido de nuestra parte espiritual para poder entender, y obviamente en la medida que entendemos transformamos. Transformar es crecer, es entrar en la espiral de realización de la vida, la existencia y de la conciencia personal, humana, planetaria, cósmica. Entonces, volviendo al asunto de cuál sueño queremos crear, es que nos interroguemos a nosotros mismos. ¿Vamos a seguir sometidos al sueño que otros soñaron o vamos a generar un sueño propio? Decíamos en algún programa que ahorita se trata pues de que al descubrirnos y aceptarnos como co-creadores de la realidad que vivimos, entonces entramos en participación y en igualdad de condiciones con el resto de la humanidad. Ya no estamos ni para servir ni para ser servidos, estamos en realización e intercambio permanente. ¿Qué significa eso de estar en realización e intercambio permanente? Como la célula, ¿cierto? La célula está en intercambio de información con el mundo exterior, pero también está soltando los sobrantes, los detritos, lo que ya sobra, o las partes, dijéramos, que no funcionan al interior, los nutrientes, etcétera, que ya no funcionan o no le sirven a la célula o están para ser renovados. Y los nutrientes que van entrando a la célula. Si ustedes se dan cuenta, hay un flujo. Físicamente, hablaríamos entonces de la entrada en el cuerpo celular en una operación que todos conocemos como aquella que la saturación de un líquido permite entonces la relación entre los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes, la célula funcionaría como un vaso comunicante, ¿cierto? Ese es el mecanismo básico. Cómo se nutre la célula y a la vez cómo suelta, dijéramos, a la corriente de la linfa y de la sangre, suelta lo que ya no le sirve o lo que quiere renovar. Pero a la vez, cualitativamente, es intercambio de información. Entonces, si la parte externa de la célula es la que comunica en el interior y el exterior, así funcionamos los seres humanos, comunicamos de afuera para adentro y de adentro para afuera, estamos en interrelación y en comunicación permanente. Eso significa que estamos en intercambio. ¿Qué calidad de intercambio quiero yo? La calidad de el intercambio automático o la calidad del intercambio que yo elijo
a conveniencia y según mi propósito. Esto nos llama pues al despertar. Justamente estamos en Navidad, ¿cierto? Y en Navidad, la Navidad quiere decir nacimiento, pero creemos que es el Dios el que nace. Yo les invito a que lo planteen o nos lo planteemos cada uno de nosotros. ¿Será un Dios el que se renueva cada año o somos nosotros los que estamos en posibilidades de transformarnos cada año al pasar por todas las bondades que nos permite el flujo de energía de la Navidad? Miren, en Navidad casi por lo regular, particularmente en Colombia, aquí en Antioquia, que somos muy tradicionales, diciembre va del 15 de noviembre al 10 de enero, o mínimamente al 6 de enero. Entonces, ¿pero por qué? Porque nos alegra la vida, porque nos distensiona, porque actividad, porque somos alegres, porque nos gusta la exuberancia y estar en jolgorio permanente, ¿cierto? O sea, es nuestra naturaleza. Pero también porque estamos, y lo hemos dicho varias veces aquí también en el programa, y es cómo estamos en Colombia, donde terminan las cordilleras, toda la zona andina declina nada menos y nada más que en 3 cordilleras. Y eso significa como si fuera el desagüe, entre comillas, de toda la energía que se gesta en las altas cumbres andinas. Entonces recibimos toda la energía, para decirlo, en el flujo montañoso. Recibimos la energía de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, buena parte también de la Amazonía, ¿por qué no? Digamos la parte alta de la Amazonía. Entonces la energía bulle y nosotros somos representantes de esa energía. ¿Por qué hay tanto problema en Colombia? Porque aquí tenemos unos flujos de energía muy altos y como no hemos aprendido a manejarla, entonces nos problematiza la vida. Parece que en Navidad entonces es cuando más fácil manejamos la energía, en el sentido de que la reconducimos hacia realizaciones, ¿cierto? El estar en familia, el intercambio amoroso, nos volvemos más gentiles, nos volvemos más sonrientes, y si no estamos sonrientes, pues forzamos la sonrisa a través del licor y a través de la ingesta de alimentos estimulantes como el chocolate, las mismas harinas que son propiciatorias de estados de placer y se estimulan las endorfinas a través del consumo de carbohidratos. Eso lo saben muy bien los comedores compulsivos, les encantan las harinas. Entonces, una persona ansiosa consume harina justamente porque necesita apaciguarse, está muy ansiosa y se apacigua a través del consumo de las harinas. Finalmente llegamos a esto porque estamos diciendo entonces que si estamos en el mes de la Navidad, entonces es el mes del nacimiento, pero no tomémoslo como algo personal, el nacimiento de nuestros propios sueños, para que le demos cabida a los sueños de cada uno y de cada quien. A partir de ahora nos preguntemos, ¿qué sueño quiero para mí? Pero que sea para mí, no para el otro. ¿Qué es que le voy a quitar el hambre al mundo? No, eso es un sueño para los otros.
que es que mi hijo, no, mi hijo se abrirá camino. La responsabilidad de abrirse camino es de él, no mía. Quiero decir, yo estoy allí en apoyo, pero no le voy a realizar la vida, ni él va a ser la fuente de mi realización. Y si estoy pensando así, apague y vámonos, o sea, estoy haciendo una vida ajena. Entonces, ¿qué tipo de sueño quiero para mí? No es el tipo de sueño, reitero, repito, no se trata de soñar algo para otro, no, lo que yo me soñé y dejé como expectativa dormida, tal vez el amor que dejé en el pasado y creí que no podía cristalizar ninguna relación con él porque mi familia se opuso, tal vez el negocio que quise tener y resulta que no me di la oportunidad porque creí que no era capaz, porque me dijeron que no era capaz, tal vez sea la carrera universitaria que me prometí hacer y finalmente no la he llevado a cabo porque dizque tengo unos hijos y entonces tengo que velar por ellos y les estoy dando prioridad a ellos. Quiero decir, no es que vamos a dejar de lado aquello que constituyen nuestras responsabilidades. Pues obviamente si tengo un hijo hay una cierta responsabilidad de acompañarlo. Pero una cosa es sacrificar mi vida que porque tengo un hijo. O sacrificar mi sueño porque tengo un hijo. No. Si abrimos la mente a la realización, la realidad, óigase bien, la realidad misma nos abre el camino. Hay un ritual muy sencillo que yo quiero compartirles y es para que se hagan acompañar también por la energía de la tierra cuando están atreviéndose a soñar y a realizarse. ¿Qué ritual es? Me inclino a la tierra mirando al sur, me inclino, me arrodillo, pongo la frente contra el piso, ojalá en un despejado, en un parque, en un campo abierto, mirando al sur obviamente, y pongo la frente, que sería nuestro tercer ojo, nuestro ojo de vislumbración o nuestro ojo de clarividencia. Lo pongo en contacto con el piso de la tierra y declaro mi sueño. Pero en el sentido de dar gracias por la realización del sueño. No vamos a pedir, no. Vamos a decir inmediatamente, gracias Tierra Madre porque me estás acompañando en mi sueño. A partir de ahora elijo mi propio destino. Gracias por propiciarme las condiciones para hacer mi carrera profesional que está postergada hace 15 años, hace 20 años, o para terminar mis estudios que todavía quiero hacer maestría y no he podido porque no tengo dinero. Y terminamos diciendo, ábreme camino para tu realización, mi realización, que es la realización de la humanidad y la realización de la conciencia. Ahí cerramos dando un beso a la tierra y la tierra, si no nos escucha el primer día, nos va a escuchar. Eso lo hacemos por 7 días con cada sueño. O por cada actividad que vamos a realizar, o por cada celebración. Darle gracias a la tierra también es otra manera de alcanzar los sueños. ¿Cómo le doy gracias a la tierra? Compro confites, chocolatinas, galletas y lo armo un paquetico en ofrenda a la tierra y voy a un parque o a un lugar descubierto y le digo a la tierra, Tierra Madre, aquí te traigo tus dulces en agradecimiento por todo lo que me ofreces en mi crecimiento y mi realización.
Miren, ahí estamos diciendo entonces dos claves fundamentales para realizar nuestros sueños. Si yo estoy en gratitud, la tierra me reconoce, porque estoy agradeciéndole el hecho de que estoy vivo y soy parte de la tierra misma. Yo soy la tierra misma, pero cuando me hago reconocer por la tierra, entonces ella, dijéramos, en conciencia, responde y suceden unas cosas extraordinarias. Eso es exquisito. Tierra madre, me gusta esta mujer o me gusta este hombre, por favor, ábreme camino. Voy camino de mi sueño. Y puede que llegue la persona que usted está pidiendo en compañía, o le llegará otra, quizás semejante, o quizá otra mejor, pero en realización. Si usted está en realización, porque si usted pide, o mejor, le llegan personas a su vida y a usted no le sirve ninguna, entonces ahí sí nos jodimos, porque lo que buscamos es la frustración. Quiero decir, dar gracias por todo lo que nos va llegando, dar gracias por todo lo que nos ofrece la existencia, lo que nos da un mínimo de gratificación y de placer. Dar gracias a la Pacha, oígase bien, o al universo, o al Dios solar, o a Jehová, todo esto, es otra manera de atraer bienestar y atraer realización de los sueños. La diferencia es que cuando yo me centro en el Dios, entonces dejo de considerar mi potencial y creo que es el Dios el que me concede la posibilidad. No, soy yo, oígase bien, soy yo en construcción, soy yo en construcción con otros, soy yo en construcción con la tierra, en creación con la tierra, en creación con el sol, en creación con el sistema galáctico. O sea, démonos nuestro lugar, y es que nosotros estamos generando nuestro propio universo. Miren ustedes, una persona empieza una carrera universitaria. Les pongo un ejemplo de la vida cotidiana para que entiendan qué es generar un propio universo. Entonces, comienzo una carrera universitaria, apenas la termino o cuando estoy a punto de terminarla, entonces yo decido montar mi propia empresa. Ya estoy saliendo de lo que es mi formación profesional a lo que sería un emporio económico, ¿cierto? Ese emporio económico puede multiplicarse en sucursales, en franquicias, no sé qué tipo, qué cantidad de apéndices o de tentáculos que me permitan ir ensanchando ese universo, ¿cierto? Miren el emporio económico que construyó Ardila Luller, un empresario antioqueño que empezó como mensajero en una empresa. Entonces fue dueño de Postobón, fue dueño de Pilsen al tiempo, fue dueño de Coltejer al tiempo, o uno de los principales accionistas de Coltejer, etc. Si ustedes ven allí, hay todo un universo creado a partir de la iniciativa y el deseo de prosperidad de un solo ser humano. ¿Pero qué? Con capacidad de convocatoria y crédito sobre sí mismo. Es decir, capaz de creer en sus propios valores, en sus principios, en sus expectativas y obviamente de creer y considerar su sueño. En esto no hay sueños buenos ni malos, hay sueños, ¿cierto? ¿Qué quiero yo para mí? Obviamente, teniendo en cuenta de que si elijo
un tipo de sueño que va en contravía de los demás, pues ya sé que estoy maltratando a los demás a cambio de mí mismo, o mejor, me maltrato en los demás. Entonces siempre que hay alguien que sale perjudicado, es porque yo me trato en el otro con ese despotismo. Hay una parte mía que todavía no acepta que yo tengo una parte perdedora, por decirlo así. Si usted se dedica a los negocios y entonces la apuesta es por llevarse por delante al que sea, al que se atraviese, porque usted es un negociante y a usted no le interesa más ni la relación ni el ser humano, no, se declara negociante neto. Entonces allí pasa de que se olvida de los valores, y lo que nos pasa es que resultamos atrayendo al tiempo gente que también nos lleva por delante. ¿Me hago entender? Cuando yo creo que me puedo llevar por delante a alguien, también estoy atrayendo la ley de la atracción. Ya había 2 programas le dedicamos aquí. Cuando yo estoy queriéndome llevar por delante a los demás, entonces atraigo personas que buscan llevarme por delante a mí. Entonces, ¿qué pasó con muchos comerciantes inescrupulosos en Antioquia y en Colombia especialmente? ¿Qué pasó? Surgió un movimiento que llamaba la guerrilla, o surgieron los paramilitares, que también eran otro movimiento complementario, y entonces secuestraron al ganadero que extorsionó a los trabajadores, que le robó a la familia, secuestraron al negociante que estaba, que había construido todo un emporio a costa de la explotación de los otros, etcétera, etcétera. Estamos diciendo, aquí no se trata de la culpa, estamos diciendo de cómo funcionan los atractores, o la ley de la atracción para la vida psíquica, ¿cierto? Y cómo se representa en el campo de lo social. ¿Qué sueño quiero para mí? Es la pregunta. Desde mí mismo y en sinceridad con lo que soy, con lo que represento. Y sin disminución frente a la realidad, sin disminución frente al otro, sin disminución frente a la vida. Mi dignidad vale igual que una estrella. Es decir, no soy ni más ni menos que las estrellas, pero tampoco soy ni más ni menos que la cucaracha o el mosquito. Soy un habitante del universo, y igual que cualquier elemento tiene derecho a existir en este universo. Bueno, por hoy despedimos el programa y despedimos este año bonito que nos ha permitido estar en Zipa Estéreo. Hemos realizado ya más de 30 programas. En YouTube tenemos más de 20, creo que son 28 que tenemos ya en YouTube. Para quienes quieran seguirnos o quieran consultar sobre estos temas del despertar de la conciencia, la emancipación de la vida psíquica y el sentido de la trascendencia. Feliz Navidad, un feliz día, próspero año para todos. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.